Hoy vamos a estar viendo un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Y para dar un breve resumen de este Evangelio, el Evangelio de Lucas se enfoca mucho en la relación que tiene Jesús con personas que en la mayoría de los casos están como en el límite de la sociedad, ¿no? Están ahí como los marginados, como por ejemplo mujeres en esa época, niños, enfermos, discapacitados, viudas, recaudadores de impuestos, pecadores en extremo, como lo que vamos a estar viendo hoy. Es acerca de este evangelio, es acerca de estas situaciones que Lucas hace énfasis, hace repeticiones en su evangelio. Acerca de este evangelio, un pastor dice: la representación que Lucas hace con relación a Jesús es acerca de un hombre que vino a ministrar y mostrar compasión por todas las personas, sin importar su posición en la vida. Y si pudiéramos resumir el Evangelio de Lucas, podría ser en al menos dos pasajes que él registra. Primero está en Lucas 5:32, que dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el segundo podría ser Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y este título, Hijo de Hombre, es repetido en todo el Evangelio de Lucas, apuntando a este hombre ideal, a este hombre perfecto, Dios mismo, hecho carne, que vino para buscar y salvar a todo lo que estaba perdido, tanto judíos como gentiles. Así que pudiéramos englobar el mensaje del Evangelio de Lucas en esos temas, en este tema principal, es en torno a esta verdad que giran los sucesos y acontecimientos de este Evangelio. La historia que hoy veremos, el encuentro que hoy veremos, se encuentra en Lucas 7:36 al 50, si quieren ir buscándolo. Lucas 7:36 al 50. Es una historia, como dije anteriormente, o un encuentro que muchos podemos conocer a simple vista. Hasta nos puede resultar muy familiar este pasaje, pero que si nos consideramos cristianos, lo que el Señor está enseñando aquí, hermanos, es vital para nuestra alma, para nuestra vida cristiana. Así que me gustaría pedirles un favor, me gustaría que podamos usar nuestra imaginación a medida que avanzamos en esta historia. Es una historia real, es un acontecimiento que sucedió, por lo tanto, que podamos ser intencionales a medida que avanzamos de imaginarnos los sucesos, las situaciones que van a ir apareciendo a medida que avanzamos en los versículos. Me gustaría también que podamos ver esta historia desde diferentes ángulos, ¿sí? Me gustaría que veamos esta historia de diferentes ángulos, por así decirlo, de diferentes cámaras. Primeramente vamos a estar viendo la perspectiva, la cámara del fariseo, su mirada hacia lo que está aconteciendo, sus pensamientos. Luego ver la de los hombres sentados a la mesa, que registra Lucas. Luego ver la perspectiva que tiene la mujer pecadora, que describe Lucas. Y terminar, por último, con la cámara de nuestro Señor, con la cámara de Cristo,
ver qué perspectiva tiene Cristo realmente de todo lo que está aconteciendo allí. Así que sin más preámbulos vamos a leer este pasaje y a orar y a encomendarnos a nuestro buen Padre. Pasaje, como dije anteriormente, está en Lucas 7, versículo 36 al 50. Dice así la palabra de nuestro Señor. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Versículo 37. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Versículo 39, pero al ver esto el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Versículo 49. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Señor, estamos aquí frente a tu presencia, frente a tu palabra. Señor, ruego que me ayudes a ser claro, Señor, a ser sencillo para mis hermanos. Señor, que puedas estar supliendo toda mi necesidad, porque no hay algo que yo pueda hacer, Señor. Necesito que tú nos hables por medio de tu palabra, para que nuestros corazones contemplen a Cristo y podamos ser transformados por medio de Él, Señor. Te ruego que uses a este vaso débil para proclamar la verdad de tu palabra y que por medio de ella, Señor, tú ablandes nuestros corazones. Señor, ruego que nuestros corazones no sean endurecidos por la incredulidad, sino que podamos responder en fe y por lo tanto en obediencia a ti al estar expuestos a tu palabra, Señor. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón es Gran amor viene de gran perdón. Gran amor viene de gran perdón. Y la idea principal, la idea que yo quiero que
que esté en su mente a medida que avanzamos, que puedan recordar, es que un gran amor por Cristo proviene de tener un correcto y profundo entendimiento del gran perdón que Él nos ha dado. Lo repito, un gran amor por Cristo proviene de tener un correcto y profundo entendimiento del gran perdón que Él nos ha dado. Eso es lo que yo quiero mostrarle a la luz de este pasaje, con la ayuda y la gracia de nuestro Señor. Y comencemos, como habíamos dicho, primera cámara, el fariseo. Versículo 36 dice, uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Así que vemos una invitación de un fariseo a Jesús para que vaya a comer a su casa y Jesús acepta. Es interesante, hermanos, que Lucas no pone su nombre. Hasta aquí no sabemos quién es, cómo se llama. Lucas lo registra como un fariseo. Por lo tanto, Lucas quiere que sepamos que es un fariseo. Así que vamos a detenernos allí por un momento. Vamos a hablar de quiénes eran los fariseos en ese tiempo, qué hacían, qué pensaban. Y los fariseos era un partido político y religioso más grande y de mayor influencia en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿sí? Era el partido político y religioso más grande y de mayor influencia en los tiempos del Nuevo Testamento. Este hombre era parte de eso, era parte de este partido grande e influyente. Y entre otras cosas, los fariseos creían que el estudio de la ley, ¿sí? El estudio de la ley era verdadera adoración. Enseñaban que el camino a Dios era el cumplimiento de la ley. Los fariseos en ese tiempo eran la autoridad religiosa para la mayoría de los judíos. Es importante tener esto en cuenta, ¿sí? Para la mayoría de los judíos, los fariseos eran la mayor autoridad religiosa. Generalmente cuando un fariseo pensaba en espiritualidad, pensaban en este grupo. Este grupo era como la élite de lo espiritual, la élite de lo religioso. Los fariseos también enfatizaban la moral como medio para agradar a Dios y la ética, la moral y la ética. Pero enfatizaban la moral y la ética superficial, ¿sí? Lo que los hombres pueden ver de mí, lo que los hombres pueden ver de ellos en ese tiempo. Los fariseos enfatizaban la moral y la ética superficial en contraposición con la teología práctica. Eran legalistas y en los peores casos hasta soberbios, arrogantes y sumamente orgullosos. No solamente eso, sino que eran socialmente exclusivos. Ellos se consideraban como los únicos que agradaban a Dios. ¿Sí? Los que no eran parte de este partido, de esta secta, por así decirlo, los que no eran parte, ellos los rechazaban como impuros, como aquellos que no podían agradar a Dios. Así que, teniendo esto presente, hermanos, es bueno que lo podamos tener presente a medida que avanzamos. Vemos entonces que este hombre que pertenecía a los fariseos es el que invita a Jesús a comer a su casa. Versículo 36 dice que le pedía, uno de los fariseos le pedía. Esta palabra apunta a que este fariseo le insistía a nuestro Señor. No fue solamente un pedido al aire, a ver si podía, sino que le pedía, le insistía a Jesús para que vaya a comer a su casa. Por lo tanto, esto nos muestra que había un interés
En este fariseo había un interés, sin lugar a dudas, en Jesús, porque si no hay un interés, nosotros no insistimos en algo, ¿verdad? Así que este fariseo, no sabemos por qué, no sabemos qué lo ha motivado, pero este fariseo tenía interés en que Jesús vaya a comer a su casa. Y Lucas registra que Jesús fue a la casa y se sentó. ¿Sí? Fue a la casa y se sentó. Es interesante este registro de Lucas porque Lucas no habla de un recibimiento, no habla de una recepción, por así decirlo, de parte de este fariseo a Jesús. Y en ese tiempo se recibía a los invitados con varios pasos de recepción, de hospitalidad, y lo vamos a ver más adelante. Pero para que lo tengan en cuenta, es interesante eso. Y aún más interesante a la luz del interés que él había mostrado por Jesús. Sin embargo, Lucas es intencional en mostrarnos que la bienvenida a Jesús fue muy rápida. Si en verdad hubo bienvenida. Vemos algo más acerca de este fariseo en el versículo 39. Si quieren seguirme, versículo 39. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Así que ante la interrupción de esta mujer, el fariseo reacciona. Reacciona para sí, ¿sí? Reacciona internamente. Y dice, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer la está tocando. Vemos a Simón, vemos a este fariseo, perdón, todavía no sabemos quién es. Vemos a este fariseo no solo observando esa situación de esta mujer que interrumpe, que entra, sino sacando sus propias conclusiones, juzgando la situación. ¿Sí? Esta mujer es esto, este hombre inevitablemente, evidentemente no es profeta, yo estoy acá, ¿no? Ya tenía sus propias conclusiones, ya había sacado su juicio sobre esa situación. Así que en resumen, vemos al fariseo pidiendo para que Jesús vaya a comer a su casa, insistiendo en esa invitación, pero lo vemos indiferente ante la presencia de nuestro Señor. No lo vemos tratando a Jesús de una manera cálida o amorosa, hospitalaria, sino fría, distante e indiferente, a pesar de que él mismo había invitado a Jesús a su casa. Y aún más, eso se duplica, por así decirlo, cuando el fariseo ve esta situación con esta mujer y ve que Cristo acepta lo que la mujer está haciendo, ve que Cristo no impide nada para que eso no suceda. Segunda cámara, los hombres que estaban sentados a la mesa. Lucas registra que estos hombres estaban sentados a la mesa, por lo tanto podemos pensar que eran invitados. ¿Sí? Ellos eran partícipes de este encuentro, de esta cena. Si no, muy probablemente no estarían ahí compartiendo junto a la mesa. Pero a pesar de haber visto toda esta situación que hemos leído, estos hombres no aparecen hasta el versículo 49, a raíz de lo que Cristo le dice a esta mujer. Y aparecen para decir solamente, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Otra versión dice, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Es como vamos a ver más adelante, es una pregunta que ya Lucas lo registra anteriormente, de Lucas 7, ya hay esta clase de pregunta despectiva, esta clase de pregunta incrédula hacia Cristo.
Y estos hombres, pensando en ellos, estos hombres son como, no sé si miran películas o novelas o series, son como aquellos personajes secundarios que aparecen por unos minutos, pero lo que, lo que piensan, lo que dicen, lo que acotan, es importante para la historia en sí. Bueno, esto es el rol de estos hombres, como vamos a ver más adelante. Y la tercera cámara es la mujer pecadora. Y Lucas no pretende que conozcamos detalles de esta mujer, ni siquiera su nombre. Y si recuerdan, igual que al fariseo, ¿sí? Lucas no quiere que conozcamos su nombre, ni siquiera detalles, solamente su fama, al igual que el de este fariseo. Su fama entre esas personas, entre esa comunidad. ¿Y su fama cuál era? ¿Qué dice Lucas? Esta mujer, versículo 37, una mujer que era pecadora. Así que de la misma manera que el fariseo, Lucas quiere que sepamos que esta mujer era pecadora. Por lo tanto, detengámonos ahí por un momento. Nosotros podemos pensar, bueno, sí, todos somos pecadores, pero en ese tiempo a los que se los consideraba como, este es un pecador, realmente era porque su vida reflejaba pecado, ¿sí? Su vida estaba marcada por el pecado. Y esta era la realidad de esta mujer. A esta mujer la veían de esa manera. Y en ese tiempo, a este tipo de personas se las consideraba como excluidas, ¿sí? Como personas que no tenían valor alguno, como personas que no podían agradar a Dios por su vida marcada por el pecado. Así que aquí tenemos un claro contraste entre el fariseo y la mujer pecadora, ¿no es así? Tenemos al fariseo como la elite de lo espiritual, como las personas que pueden agradar a Dios, las personas que cumplían la ley y buscaban cumplir la ley, las personas que eran morales y éticas. ¿Sí? Esa era su identidad, su reputación. Pero también tenemos la identidad, la fama, la reputación de esta mujer pecadora. Dos claros contrastes. Y esta mujer aparece en la historia al enterarse, ¿sí? Dice Lucas que he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado allí. Esta palabra enterarse nos da una pauta. Nos da una pauta de que esta mujer conocía al Señor. Esta mujer sabía quién era Cristo. ¿Sí? Cuando a nosotros nos vienen y nos avisan, llegó tal persona, y si la conocemos, y si tenemos interés, vamos a ir a donde ella está. ¿Sí? Y eso es lo que hace esta mujer. Se entera de que Jesús está ahí y va hacia ese lugar. Tenía un claro interés por la persona de Jesús también, al igual que el fariseo. Lucas dice que se dirige allí, pero se dirige llevando un frasco de alabastro lleno de perfume. ¿Sí? El alabastro era un recipiente que generalmente tenía forma de pera, ¿sí? de pera, y se utilizaba para conservar perfumes preciosos y costosos, perfumes ricos. Y es esta mujer, la pecadora, la que Lucas registra como pecadora, es la que prepara este frasco de alabastro lleno de un costoso perfume y se dirige hacia ese lugar. Sin dudar, se dirige allí. Versículo 38, vemos que esta mujer no solamente se dirige allí, sino que entra. ¿Sí? La segunda parte del versículo 37 dice que entrando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo y trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él. ¿Sí? Esta mujer entra hacia el lugar donde estaba Jesús. Y para tener una nota,
por así decirlo, cultural, histórica. No pensemos que esas clases de invitaciones, de cenas, se podría hacer como hoy hacemos nosotros, ¿no? Que llegan los invitados y cerramos nuestra casa y se terminó. Disfrutamos con los invitados. Bueno, en ese tiempo no era allí. ¿Sí? Las casas no eran como las casas nuestras. Y culturalmente, cuando se hacía una cena, cuando se hacía un evento, se dejaban, ¿sí?, las puertas abiertas, quizás las ventanas, para que los que pasaban por el camino pudieran ver ese acontecimiento, ¿sí? Pudieran observar quiénes estaban, pudieran observar las charlas que tenían. Pero esta mujer no se queda ahí, se queda solamente viendo. Lucas registra que entra directamente y va hacia los pies de Cristo. Y más adelante vamos a ver qué es lo que hace esta mujer. Pero en principio tenemos varios contrastes entre ellos. Uno, una persona que ante los hombres era quizás probablemente una persona moral, una persona ética, una persona que cumplía la ley, que buscaba cumplir la ley, que buscaba adorar a Dios. Y por otro lado tenemos una mujer que su vida estaba llena de pecado, que ni siquiera era considerada por las personas como alguien que tenga valor, sino lo vil, lo despreciado. Y no solamente eso, sino que vemos otro contraste. Simón no haciendo nada ante la presencia de Jesús, no contra él, pero tampoco con él, y ahí indiferente, ¿sí?, frío. Pero en esta mujer vemos todo lo contrario a Simón. Y teniendo esto presente, vamos a entrar a la cuarta cámara, la última, y vamos a estar hablando de lo que estaría aconteciendo allí según la perspectiva de Cristo. Según la perspectiva de Simón, ya lo hemos mencionado, ahora veremos la perspectiva de Jesús. Versículo 37 dice: He aquí, había en la ciudad una mujer que, versículo 36, uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Así que vemos la invitación del fariseo, vemos que insiste en eso, que le pedía al Señor, el Señor acepta, y Lucas registra que se sienta a la mesa. Sí, no vemos recepción, no vemos hospitalidad, no vemos bienvenida de parte del fariseo hacia Jesús. Pero de repente, ¿qué vemos en el versículo 37? He aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se sentó, se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Así que no vemos hospitalidad de parte de este fariseo, pero de repente aparece esta mujer y se acerca a Jesús y vemos todo lo contrario. Ni siquiera era su casa, ni siquiera estaba invitada, pero vemos todo lo contrario a lo que hace el fariseo. Cero neutralidad, cero control para con Jesús, sino una demostración de afecto y amor desmedido. Y Jesús no hace nada para impedirlo, ¿sí? Jesús no hace nada para impedirlo. Dice versículo 38, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Imagínense esta situación, hermanos. Tratemos de estar en esa situación. Una mujer que era considerada como pecadora. Ahí está esta mujer, entra
a la casa de este fariseo, se dirige hacia Jesús, detrás de Jesús. En ese tiempo las mesas no eran como las de ahora, eran mesas bajas que se ponían como unos almohadones y los invitados se recostaban frente a la mesa con los pies hacia atrás. Y muy probablemente ese era el único lugar donde esta mujer encontró como un lugar para dirigirse hacia Jesús. Entonces se dirige directamente a los pies de Jesús. Y empieza a derramar sus lágrimas. La palabra original se refiere a lluvia, a regar. Si esta mujer comienza a regar sus lágrimas a los pies de Cristo, no había agua porque Simón no había puesto nada. Así que esta mujer empieza a regar con sus lágrimas los pies de Cristo y secándolos con sus propios cabellos. No solamente eso, sino que mientras ella lloraba y le secaba los pies con sus cabellos, ella besaba los pies de Jesús entre la mezcla de sus lágrimas, la mezcla del polvo, la tierra que quizás esos pies tenían porque Simón no había puesto agua para limpiarle los pies a Jesús. Sin embargo, esta mujer lloraba, los secaba, los besaba y les ungía con perfume. Pero al ver esto, dice versículo 39, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y noten el versículo 40, hermanos. Dice, y respondiendo Jesús. Lucas registra que lo que Jesús está haciendo es una respuesta, pero si nadie había hablado hasta ese momento, luego de esa situación, imagínense el silencio, las miradas. El fariseo solamente había pensado para sí. Pero Lucas dice que Jesús respondiendo. Jesús no estaba hablando de repente, Jesús no era el primero que habló luego de esa situación. Simón había hablado en su corazón. Por eso Jesús respondió a lo que había escuchado de Simón. Aunque éste ni siquiera pensaba que Jesús era un profeta. Jesús le iba a mostrar que Jesús no solamente era un hombre, no solamente era un profeta, Jesús es Dios mismo encarnado. Jesús es aquel que puede conocer aún los deseos más profundos de nuestro corazón y las intenciones de este. Y Jesús en amor se lo iba a mostrar. Por eso Lucas dice que respondiendo a Simón le dijo, versículo 40. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Versículo 40 y 41. Cierto prestamista tenía 2 deudores. ¿Sí? Simón, prestame atención. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. Y Cristo le hace una pregunta, ¿cuál de ellos entonces le amará más? Vemos en esta pequeña historia, en esta enseñanza que Jesús hace en forma de parábola, que un prestamista tenía 2 deudores, ¿sí? Uno le debía 500 denarios y el otro 50. La deuda difería en gran manera, el uno del otro. ¿Sí? Para que sepan, 500 denarios era casi 1 año y medio. Casi 1 año y medio de salario para un trabajador común. Y 50 era más o menos el salario de 2 meses. Así que vemos claramente que eran diferentes las deudas en cantidad.
Ahora, hermanos, no pensemos en eso. El punto no era la diferencia de las deudas, sino en lo común de cada uno de los deudores. ¿Cuál era lo común? Ninguno podía pagarlas. Sin embargo, Cristo dice que perdonó generosamente a los dos. Este acreedor perdona generosamente a los dos. En cantidad, quizá era diferente la deuda, pero en gravedad era exactamente la misma. El prestamista perdona una deuda impagable al que le debía 500, pero también una deuda impagable al que le debía 50. Y vemos en la historia que dice, perdonó generosamente. No había nada en los deudores que lo haya motivado al prestamista, al acreedor a perdonar. Era la buena voluntad del acreedor perdonar a esos dos deudores. Es el acreedor que decide perdonar sus deudas. Y esta palabra perdonó o perdonar, además de su uso aquí en esta parábola en un sentido comercial, esta palabra charizomai se utiliza para describir el perdón que Dios concede a los creyentes en Cristo. Podemos ver esta palabra en Efesios 4:32, en Colosenses 2:13, Colosenses 3:13. Y el punto es que eso es lo que hizo tan generoso el acto del acreedor. Que al perdonar las deudas de estos deudores, el acreedor se hizo cargo de ellas. Se hizo cargo de ellas en su totalidad. Pero Jesús no termina solamente ahí, sino que luego de contar esta historia, esta parábola, Cristo le hace una pregunta a Simón. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Hermanos, lo que estamos viendo aquí es Jesús en amor exponiendo el corazón de este fariseo. ¿Sí? Jesús estaba rodeando a Simón con esta pregunta. ¿Por qué? Por todo lo que estaba aconteciendo allí, en ese lugar. Y Jesús le hace una pregunta y Simón tiene que responder ahora. Versículo 43 dice, Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Personalmente, no creo que Simón estuviera suponiendo. Yo creo que él ya sabía quién era el deudor que le iba a amar más, pero personalmente creo que para no quedar tan expuesto, respondió de una manera no tan segura, ¿sí? Y él dice, supongo que la persona a quien le perdonó más. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a ese juicio, a ese veredicto? Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Es interesante, hermano, porque ninguno de los hombres allí estaba viendo el corazón de Simón. Recordemos esto. Ninguno de los hombres había escuchado el pensamiento de Simón cuando esta mujer se acerca a Cristo. Pero él ya había sacado un juicio. Pero al escuchar la historia de Jesús, él dictamina otra cosa. Y Jesús le dice, has juzgado correctamente. Antes, Simón en su corazón no había juzgado correctamente, pero ahora, al escuchar a Cristo, él podía juzgar correctamente esa historia. ¿Y qué era lo que estaba juzgando correctamente? Bueno, el punto principal de esta parábola es que el amor hacia el acreedor brota, hermanos. El amor hacia el acreedor brota por causa del perdón que otorgó hacia una deuda impagable. Y recuerden el título, un gran amor viene de un gran perdón. Pero nuestro Señor no se queda ahí.
sino que ahora pasa a explicarle con detalles esa historia. En otras palabras, Simón, te voy a explicar lo que está pasando aquí, realmente en tu casa. Versículo 44. Y volviéndose hacia la mujer, Cristo volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Y a la luz de lo que estamos leyendo, hermanos, no era porque Simón no la haya visto. Simón la vio. Simón quizá la conocía. Es más, Simón ya había sacado sus propias ideas y conclusiones acerca de ella. Pero Jesús le pregunta, ¿ves esta mujer? Yo te voy a mostrar la verdadera perspectiva de ella. Y no solamente de ella. Versículo 44 dice, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Hermanos, a pesar de que Simón era el que había invitado a Jesús a su casa, a pesar de que Simón había mostrado interés, él no demostró ni siquiera los pasos básicos de hospitalidad, de recepción en esos tiempos. Darle un beso, hasta creo que hoy lo hacemos, bueno, hoy con la pandemia por ahí se complica, pero invitamos a alguien a nuestra casa y ¿qué hacemos cuando lo vemos y vienen? ¿Aceptaron nuestra invitación? Los recibimos con un beso. No lo había hecho, ni siquiera un beso. Simón no había puesto agua, ni siquiera para lavar los pies de Jesús o que Él se los lave. En esos tiempos, hermanos, los pies no estaban muy cuidados como hoy, que hay talco, ¿no? Hay diferentes suelas de zapatilla, medias. Bueno, en ese tiempo no era así. En ese tiempo la movilidad tampoco era como la de hoy. Los caminos no eran como los de hoy. Entonces, imaginemos los pies de Jesús cansados, hinchados, quizás, con tierra, barro. Simón como si nada. Ni siquiera agua para sus pies. Tampoco él había dejado toalla. Si no dejó agua, tampoco toalla. Tampoco le dio o lo ungió con aceite. En ese tiempo se hacía una mezcla de aceite, generalmente de oliva, con diferentes especies aromáticas para ungir la cabeza del invitado. No solamente como perfume, sino como un refresco también, de andar tanto tiempo, de caminar quizás tanto tiempo. Simón no había hecho nada de eso. Nada, hermanos. ¿Imaginan eso? Jesús siendo un invitado, entra y se sienta, como dice Lucas. No hay nada de eso. Sin embargo, Cristo iba a contrastar lo que Simón había hecho con lo que esta mujer había hecho. Simón no había lavado ni siquiera los pies con agua. Esta mujer había lavado los pies de Jesús con sus propias lágrimas. Simón no había puesto ni siquiera toalla. La mujer estaba secando los pies con sus propios cabellos. Y yo soy casado, tengo esposa, y sé lo que significa el cabello para las damas, sé lo que significa el cabello para las mujeres. No sé, no lo entiendo, pero lo puedo saber por las expresiones de mi esposa. Frío, humedad, lluvia, bueno, no sé qué pasará, pero
se ponen... oh. Pero hermanos, esta mujer no tuvo reparo en usar sus propios cabellos como una toalla. Sus propios cabellos como una toalla para los pies de Cristo. Y no solamente eso, sino que no cesaba de besarle los pies. Y mientras le besaba los pies, le ungía con perfume. No creo que, podemos imaginar todas estas cosas, pero no creo que a la vista haya sido algo bueno, ¿no? Imagínense los pies sucios, con tierra y cuando le caen lágrimas. ¿Qué pasa con eso? Barro, literal. Y la mujer secando y besando y no parando de llorar. Y a la vez que hacía eso le echaba perfume, una mezcla de demostración de afecto y de amor desmedido. Qué contraste, hermanos. Qué contraste. Todo hacia la misma persona. Indiferencia, frialdad y afecto y amor desmedido. Qué contraste entre el uno y el otro. Ahora, lo que quisiera que entendamos, hermanos, es que en el versículo 47, Cristo dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Cristo aquí no está diciendo que la mujer, porque amó mucho, se le perdonó mucho. Si ven, el verbo, que en esta versión es correcto, a comparación de otras, Cristo dice, han sido perdonados. Pasado, ¿sí? La mujer ha sido perdonada. Pero ese por qué no está también ahí, sino que una mejor traducción sería por esto, o a razón de esto, la mujer amó mucho, porque se le perdonó mucho. Lo que Jesús está diciendo aquí es que esta mujer está consciente, hermanos, esta mujer está consciente de la deuda impagable que tenía para con Dios. Ella sabía sus pecados, sabía su mala vida, sabía la deuda que tenía frente a Dios, pero no solamente eso, sino también era consciente del perdón que se le ha dado, de la deuda que se le había cancelado, de los pecados que se le habían perdonado. Y a raíz de eso, a contemplar eso, al ver esa realidad, esta mujer ama mucho a Cristo. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Qué vemos aquí para nuestro corazón, para nuestra alma? Vemos que el amor a Cristo nacerá de un corazón que está asombrado, de un corazón que está ahogado, que está abrumado por el perdón que se le ha dado, por la deuda impagable que Cristo ha perdonado. Esa era la realidad de esta mujer. Y por eso estaba haciendo lo que estaba haciendo. Ella estaba consciente de la deuda impagable que se le había perdonado y a consecuencia de esa verdad, esta mujer estaba mostrando su agradecimiento, su devoción, su afecto, su amor para con Cristo. Pero esta no era la realidad de Simón. Esta era la realidad de la mujer. Esta no era la realidad de Simón. Al que poco se le perdona, poco ama. ¿Qué quiere decir Cristo con esto? ¿Qué le quiere decir a Simón con esto? ¿Qué nos quiere decir hoy a nosotros con esto? La realidad de Simón era más profunda de lo que él se podía imaginar. Era más profunda. Su falta de afecto hacia Cristo, su frialdad,
su indiferencia hacia la persona de Cristo, su interés superficial, no eran el problema. Solo eran las evidencias de que este hombre no tenía un corazón contrito y humillado delante del Señor. Un corazón que no era consciente del grado de su deuda. No era consciente. Simón se creía autosuficiente. Él no creía necesitar tanto el perdón de Cristo. Específicamente vemos que su manera de pensar era compararse, ¿no? Esta mujer pecadora haciendo esto a este hombre que dice ser profeta, estos dos están mal. Él se creía mejor que esta mujer y en una mejor posición que ella. Pero la realidad que Cristo le está mostrando es que él era un deudor. Él era un deudor de la misma manera que esta mujer. Y que si había diferencias en la cantidad, ese no era el punto. El punto no era cuánto debía, el punto era que ninguno de ellos dos podía pagarla por sí mismo. Pero él no era consciente de eso. Él no era consciente de eso. Y esto es lo que Cristo le está mostrando a Simón. Y Cristo no lo está haciendo de manera fría como él lo había tratado, como Simón lo había tratado. Cristo lo está haciendo en amor. Cristo lo está haciendo en compasión. Cristo está tratando de que Simón vea la realidad de su corazón, a pesar de que él ve otra cosa. La realidad, Simón, es esta. Si algo nos muestra este pasaje, hermanos, esta historia, no es solamente el afecto desmedido de esta mujer. Si algo nos muestra esto, es que Cristo no estaba evangelizando a la mujer. Esta mujer ya había sido evangelizada hace rato. Estas palabras iban directamente hacia el corazón de Simón y de estos hombres que también estaban allí. Cristo, en amor, como dijimos anteriormente, estaba queriendo traer a Simón al arrepentimiento y la fe. En otras palabras, ¿tú, Simón, piensas que estás bien? ¿Tú, Simón, piensas que eres mejor que esta pecadora porque haces esto, porque haces lo otro, porque delante de los hombres quizás no evidencias pecados vergonzosos? Sin embargo, esta mujer sí, esta mujer es inmoral, llena de pecado, y vos te sentís bien. Te sentís bien porque no haces eso, sino que estudiás la ley, querés agradar a Dios por medio de lo que vos haces, pero lo que no estás viendo es que la deuda de ella, como la tuya, aunque varíen, son impagables. Vos no podés pagar tu deuda, como esta mujer tampoco puede hacerlo. Así que vemos, hermanos, una aplicación importante para nuestro corazón, para nuestra alma. El interés por Cristo no es suficiente. No sé cuántas personas hay aquí, y sin lugar a dudas, si estamos aquí, es porque hay un interés por Cristo. Pero Cristo nos está enseñando, y está enseñando en este pasaje, que el interés por Él no es suficiente. Simón tenía interés por Cristo, sin embargo, vemos la realidad del corazón de Simón. Martin Lloyd-Jones dice acerca de esto: no hay nada más aterrador que la posibilidad de pasar toda una vida teniendo nada más que un vago, general, nebuloso e incierto interés en el Hijo de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Sería triste
sería oscuro que pasemos nuestros años de vida simplemente interesados por Jesús. Sí, Él es bueno, Él me agrada, voy a una iglesia bíblica, ¿no? Interesados, pero sin que nos rindamos y le digamos, Señor, toma todo de mí, toma todo y ya. Tú perdonaste algo que yo no podía pagar, ni puedo pagar, ni podría pagar en toda la eternidad. Tú lo hiciste. Hermanos, Jesús no quiere tu interés solamente. Jesús quiere y exige tu amor. Él quiere y exige tu amor, tu relación con Él en intimidad, tu vida completa rendida a Él. Eso es lo que busca Cristo. Él no quiere interés solamente. Él quiere todo o nada. Pero no porque Él es tirano. Él no nos exige nuestro amor supremo, nuestro amor completo, nuestra vida completa, porque Él es un tirano o porque nosotros tengamos fuerza de voluntad para hacerlo. No. Él nos los pide por amor, por el amor que Él mismo, hermanos, no nosotros. Él mismo derramó por un pecador como vos y como yo. La mujer de Lucas 7 había entendido esta realidad. Había entendido esta realidad. Ella era consciente de sus pecados y era consciente, quizás no sabría cómo, pero de lo que Jesús estaba diciendo, de las enseñanzas que Jesús estaba haciendo. Para aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, para aquellos que reconocen que son incapaces de salvarse ni de cambiarse. Esta mujer había entendido eso. Y era eso lo que la motivaba a tener un gran amor por Cristo. No solamente esta mujer había entendido esto. Si quieren anotarlo, 2 Corintios 5, versículo 14, miren lo que dice Pablo, pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Uno puede decir, bueno, esta mujer era pecadora, su vida estaba marcada por el pecado, es obvio que ibas a estar consciente. En Pablo vemos otra vida. En Pablo no vemos esta inmoralidad quizás marcada, esta vida de pecados vergonzosos. Él era, ¿qué era él? Él era fariseo. Él seguía los principios de los fariseos. Pero cuando conoció a Cristo, cuando conoció el amor de Cristo hacia su pecado, fue suficiente. Y él más adelante dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo vino a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Señor, contame ahí, primero. ¿Cómo nos consideramos? No comparándonos con otras personas. ¿Cómo nos consideramos delante del Señor? Para poder contemplar lo que Cristo hizo por mí. Hermanos, la realidad es que todos somos deudores delante del Señor. Y el punto no radica en cuánto le debemos para compararnos con otras personas, a ver cómo estamos, a ver cómo me siento. El punto radica en que ningún deudor puede hacer frente a ese pago. Sea la cantidad que sea la deuda, nadie puede pagarla. Y el gran problema, hermanos, es que muchos viven conscientes de esa realidad y otros no. Y esta era la manera en la que se encontraba Simón.
sin ver la realidad de su deuda. Y aquellas personas que piensan de sí mismas, bueno, sí, yo soy pecadora, yo soy pecador, todos somos pecadores, pero bueno, estoy bastante bien. Mirando el mundo, mirando mis compañeros, mirando mis familiares, yo no estoy tan mal. Puedo manejarlo, ¿no? Puedo controlarlo. Si vivimos de esa manera, hermanos, estamos bajo el mismo peligro que este fariseo. ¿Cuál era el peligro de este fariseo? Estar frente al Dios encarnado y estar como si estuviera con alguien más. Estar con aquel que puede perdonar sus deudas, sea la que sea. Cristo es fuerte y poderoso para perdonar. Pero este fariseo estaba como sin nada. Ese es el mismo peligro en el que nos encontramos si vivimos y si pensamos de esa manera. El peligro es no ver a Cristo, no ver a Cristo como realmente es, no ver realmente la necesidad que tenemos de Él, de su perdón y de su gracia. Me acuerdo de una persona muy cercana a mí, familiar, que cuando llegamos a este punto de conversación, esta persona siempre me decía, sí, pero yo agradezco a Dios que, viste, no soy un asesino, no soy esto, no soy lo otro. Sí, tengo mis problemas, pero no soy esto, no soy lo otro. ¿Cuál era el problema? ¿Y cuál es el problema de esa persona aún? Es que ella no ve su deuda. Ve la de los demás como superior, entonces ella está tranquilo. Pero nosotros, ¿cómo vemos a otros hermanos? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Qué pensamos de los demás? No solo cristianos, sino familiares. ¿Qué pensamos de ellos? Quizás hay un cumpleaños, quizás no una reunión. No, pero no puedo mezclarme con ellos. Empiezan a escuchar cualquier música, empiezan a bailar. Yo no estoy diciendo que no pongamos límites si hay áreas en las que somos propensos a caer y nos conocemos. Yo estoy pensando de cuál es nuestra actitud. Yo me estoy refiriendo a cuáles son nuestros pensamientos acerca de estas personas. ¿Te considerás mejor que ellos porque no haces tales cosas? ¿Qué pensamos cuando quizás nos encontramos con compañeros homosexuales? O quizás una persona que abortó. Señor, ten misericordia de ellos, pero no sé cómo voy a hacer para estar sentado al lado de estas personas. ¿Te consideras mejor que ellos? ¿O te dueles por ellos? ¿Te dueles porque quieres que sean conscientes de su deuda impagable que tienen? Y quieres que conozcan al acreedor que puede pagarla, como lo hizo con vos. Vos no sos diferente a esas personas. Yo no soy diferente a esas personas. Lo diferente es que hubo un acreedor que pagó mi deuda. ¿Qué pensamos de nosotros mismos acerca de nuestro amor por el Señor? ¿Qué pensamos? ¿Cómo lo medimos? ¿Pensamos que amamos a Cristo porque no hacemos esas cosas y hacemos otras? Porque no, mis familiares bailan y beben, pero yo estoy aquí, tranquilo, leyendo. ¿Pensamos que eso es lo que nos hace diferentes? ¿Pensamos que amamos a nuestro Señor por lo que hacemos nosotros? Esto no es lo que nuestro Señor
está enseñando aquí. Él enseña que el grado de amor por Él está íntimamente relacionado. Hermanos, el grado de amor por Cristo estará siempre relacionado con la profundidad, con la conciencia que tengamos de cuánto Él nos ha perdonado. Es ahí donde nace el amor hacia Cristo, de verlo como nuestro Señor y Salvador, que ha pagado una deuda que era imposible. No busquemos, hermanos, amor por nuestro Señor en lo que nosotros hacemos. Si leemos, si venimos a la iglesia, si somos miembros, si enseñamos, si guiamos un grupo pequeño, si tenemos un ministerio, si tenemos una posición, si somos buenos apologistas, todas esas cosas pueden hacerse sin tener amor en lo absoluto por lo que Jesús es. Hermanos, el amor a Cristo no nacerá ni crecerá por estar consciente de lo que vos haces por Él, sino por estar profundamente asombrado y abrumado de lo que Él hizo por vos, de cuánto Él te amó cuando eras su enemigo, de cuánto Él te perdonó cuando tenías una deuda infinita, hermanos, infinita, imposible de pagar. Esa era nuestra condición si somos verdaderos cristianos. Una conciencia creciente de esta verdad. Y noten que digo creciente. Debe crecer esta conciencia. Hace un tiempo veíamos en las escuelas bíblicas este tema de la vida centrada en el Evangelio, había un esquema. Y la conciencia no solamente va para arriba, hay un sentido de conciencia que va para abajo y necesariamente tiene que estar. Tiene que crecer. No es, sí, yo lo entiendo. Hace unos años yo me reconocí pecador y recibí a Cristo. Y ya, ahora estoy viviendo mi vida cristiana. No, hermanos, es una conciencia creciente de esa realidad, del perdón de pecado, de la gracia. Cuando pensamos que lo entendemos, no lo entendemos. Porque el pecado nuestro, hermanos, es muy complejo, es muy profundo. Pero ¿saben qué? El perdón y la gracia que sobreabundó es aún más compleja y más profunda y más maravillosa. Y cuando están estas dos conciencias permanentes en nosotros, es que vamos a ver a Cristo. Y va a ser nuestro mayor tesoro. Por lo que Él es y por lo que Él hizo por mí. Y claro, como resultado se verá todo lo mencionado anteriormente. ¿Qué era lo que mencioné? Leer su palabra, meditar en su palabra, ser un cristiano fiel, ser intencional en servir y en amar a los hermanos, discipular a otros, evangelizar a otros, guiar un grupo pequeño, tener un ministerio, sea lo que sea que Cristo quiera hacer con nosotros. Pero como resultado, hermanos, como resultado, no como un camino para alcanzar ese amor. Ese amor ya lo tenemos y es en Cristo y en su obra, en su perdón y en su gracia. Y cuando conocemos el amor de Cristo es eso, como Pablo dice, lo que nos constriñe y nos obliga a vivir para Él, pero como un resultado. Si sos cristiano, ¿vives consciente del perdón que Cristo te ha dado? ¿Sos consciente del perdón que Cristo te ha dado? Para amar a Jesús fervientemente, hermanos, debemos vivir conscientes
de que somos deudores perdonados. Somos deudores perdonados. Esa conciencia, esa conciencia permanente en nosotros es lo que nos dará un amor cada vez más creciente hacia nuestro Señor. Pero cuando perdemos de vista esa realidad, cuando la perdemos de vista y nos enfocamos en otras cosas que son espejitos que brillan como oro, pero son espejos. Ministerio, evangelizar, conocer la Biblia, ser un buen defensor, ser apologista, ser esto. Y vamos perdiendo nuestra conciencia. Y cuando la perdemos, entonces nuestro amor por Cristo, a pesar de que hagamos todo lo demás, nuestro amor por Cristo se volverá mediocre e indiferente. Podremos estar haciendo cosas para Él, olvidándonos de Él. ¿Por qué? Porque no estamos viendo nuestra necesidad de Él. Versículo 48 al 50. Dice, y a ella le dijo, Cristo se vuelve a la mujer y le dice, tus pecados han sido perdonados. Como dijimos anteriormente, ella ya había sido perdonada. La demostración de afecto y de amor desmedido de la mujer hacia la persona de Cristo era una evidencia de eso. Lo que ocurre aquí es que Cristo ahora está haciendo público frente a estos hombres que los pecados de esta mujer, que ellos consideran como nada, han sido perdonados. Lo que ocurre aquí es que Cristo está mostrando nada más y nada menos frente a estos hombres que la salvación es solo por fe, aparte de las obras de la ley. E imaginen esa situación, hermano, es impactante, porque Cristo lo está haciendo frente a hombres que vivían basándose en sus obras, en lo que ellos podían hacer, en lo que ellos eran. Pero Cristo hace público el perdón de pecados con una mujer que solo tenía para ofrecer su propia incapacidad, su propio quebranto, rendido a la misericordia de nuestro Señor. Es eso lo que ofrecía esa mujer. Y es exactamente eso que Cristo le está mostrando a estos hombres. Es en este corazón que llega la salvación. A los corazones que reconocen su propia bancarrota espiritual, porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hermano, es en el corazón que reconoce esta realidad que Cristo se vuelve el mayor tesoro. Es en ese corazón que Cristo se vuelve el mayor tesoro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en ese corazón? Porque ese corazón es consciente que sin Cristo no vale nada. Ese corazón es consciente que lo único que necesita es a Cristo. Es a Cristo constantemente, dependiendo de Él, su perdón, su gracia, su misericordia, su bondad, su amor. Pero cuando no reconocemos esta realidad, cuando no vivimos consciente de esta realidad, ¿saben cuál será el resultado? No apreciar a Cristo. Ese será el resultado. No podremos apreciar a Cristo. No podremos ver la gloria de Cristo. No podremos ver la hermosura de su santidad, la hermosura de lo que Él es realmente. Y vamos a estar viendo a otros y dice, pero ¿es el mismo Cristo? ¿De quién está hablando? El problema está aquí. Y por eso estos hombres preguntan, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Es una pregunta despectiva que vemos en el capítulo 5 de Lucas.
La misma pregunta, ¿quién es este que anda perdonando pecados? Ellos despreciaban a Jesús porque ellos no entendían ni veían quién era Jesús realmente, por eso lo despreciaban, porque no lo veían como realmente es, quién es. Y ellos no veían a Jesús como realmente es, porque ellos no veían lo que realmente eran. No veían su condición, no eran conscientes de su deuda. Y Jesús vemos que le responde, pero no le responde a ella. Le dice pero, esa palabra pero, sumamente importante, es en contraposición a lo que estos hombres están diciendo. Pero Jesús dijo a la mujer, no a ellos, dijo a la mujer, tus pecados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Esa era la respuesta de Jesús hacia estos hombres, mirándole a la mujer y diciéndole, tu fe te ha salvado, vete en paz. Jesús finaliza, hermanos, poniendo orden a todo lo que estaba aconteciendo. Termina de poner orden a todo eso. No fue el afecto de la mujer lo que la salvó, no fue la muestra de amor desbordante hacia Cristo lo que la salvó, no fueron sus lágrimas, no fue su perfume, no fue el alabastro, fue la fe depositada en la persona de Jesús lo que la salvó. Yo no sé qué estás pasando, yo no sé si eres cristiano, los que nos están visitando, a los que vienen por tercera o cuarta vez, a los que nos consideramos cristianos. Es la fe puesta en Cristo, hermanos, la solución para nuestros pecados, aún más vergonzosos y que quizás nunca queramos que nadie sepa. Él lo sabe. Y la única salida ante eso es que reconozcas tu bancarrota y deposites tu fe en la persona de Cristo. Y esto es lo que estaba aconteciendo en la mujer. La mujer había puesto su fe a raíz de su debilidad y de su incapacidad, su fe en Jesús. Y esa fe en Jesús la llevó a la salvación. Y en esa salvación hay un pecado, hay un perdón de pecados. Que para ese corazón es tan maravilloso y tan grande que como respuesta a eso ebulle el amor hacia Cristo. Ese es el orden de las cosas, hermanos. Esta mujer, como les compartí hace un tiempo en unas clases de escuela bíblica, esta mujer estaba poniendo en práctica la obra de Dios. Juan 6:29. ¿Cuál era la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios que Él espera de nosotros? Juan 6:29 lo dice. La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Bajo la perspectiva de estos hombres, la mujer no era nada ni podía hacer nada para Dios. Sin embargo, bajo la perspectiva de Dios, ella estaba trabajando para el pan que permanece. ¿Trabajando cómo? Haciendo lo que Dios espera, creyendo en el que Él ha enviado, depositando su fe en el que Él ha enviado. Mientras que Simón y estos hombres, a pesar de que ellos se sentían bien con sus rituales, con sus reglas religiosas, estos hombres no estaban trabajando para el pan que permanece. La realidad es que ellos estaban perdiendo. Pero vemos que Cristo no le dice solamente tu fe te ha salvado, sino que le dice, hermanos, vete en paz. Eso es maravilloso. Porque la fe puesta en lo que Cristo es, en lo que Él hace por nosotros, no solamente nos salva, sino que nos da paz, paz para con Dios. Y es de eso que Pablo habla en Romanos 5.
Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad de ahí, de ese preciso momento. Y eso es lo que se estaba refiriendo Cristo. El Señor no le dice, hermanos, tu fe te ha salvado, ahora empieza a hacer esto, empieza a hacer aquello y tendrás paz para con el Padre. Cristo es suficiente, hermanos. Él no le dice eso. Le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Imagínense el bálsamo al escuchar estas palabras que ha sido al alma de esta mujer. Imaginen su vida, las heridas, los pecados, las consecuencias a causa de su mala vida, de su vida llena de pecado, pero eso era viejo. Ella estaba en paz con Dios. Y Cristo le dice eso, vete en paz. Y ahora podía irse viviendo y disfrutando esa paz que ella sabía que era imposible que ella pudiera lograr. Así que lo que haría de ahora en más no sabemos, pero lo que haría de ahora en más esta mujer era como resultado de estar en paz con Dios. Y no como un camino para alcanzarla, no como un camino para alcanzarla. Cristiano o no cristiano, ¿dónde estás buscando tu paz? ¿Dónde estás buscando esa paz? Esa paz no es algo vacío, no es algo teórico. Esa paz debe evidenciarse si somos cristianos. Tenemos paz para con Dios. ¿Se dan cuenta de lo que es eso? ¿En dónde estamos buscando? ¿O en dónde estamos queriendo ver esa paz? ¿En lo que hacemos? La paz con Dios no está en nosotros, hermano, no depende de nosotros. La paz para con Dios está en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros. Ser consciente de esa realidad es lo que nos hará conocer, si hemos confiado en Cristo, nos hizo conocer. Pero no solamente eso, esa realidad nos hará caminar y nos hará disfrutar de esa paz. Y para los que no son cristianos, quisiera decirte algo en este momento. Si ves que las palabras de Cristo han traído convicción a tu corazón, ven a Cristo en arrepentimiento. Reconoce tu propia bancarrota espiritual y deposita tu confianza en Él para salvación. Solamente en Él, hermanos, hay verdadera paz. No la encontrarás en ningún otro lado. Es en Cristo. Solo en Él encontrarás perdón para tus pecados y podrás vivir disfrutando de lo que Él te ofrece. Y si sos cristiano o te considerás cristiano, si hay algo que hicieron las palabras de Cristo para el corazón de Simón, es traerle luz. No es traerle condenación hasta ese momento. Era traerle luz. Traerle claridad de cómo él estaba viviendo. Traerle claridad de su situación, de su condición. El pasaje termina, no sabemos cómo reaccionó Simón ante las palabras de Cristo. Yo deseo que él haya podido ver su deuda, que él haya podido reconocer que lo que él hacía no valía nada para Dios, a no ser que él ponga su confianza en Cristo. Yo deseo que haya pasado eso en el corazón de este fariseo, pero no lo sabemos. Pero si hoy Cristo habló a tu corazón, trajo luz de cómo estás viviendo, mi ruego es que no te quedes ahí. No te quedes ahí. Pídele perdón a tu Señor, pídele
que incline tu corazón a contemplar lo que Él hizo por vos, a contemplar el perdón que Él te ha otorgado, a contemplar cuánto Él te ha amado no por lo que eres, sino a pesar de eso. Es eso lo que te traerá un mayor amor, hermano. Es la conciencia de esa realidad. Pídele al Señor perdón y ven en confianza. En Él hay gracia. Para terminar, Spurgeon dijo una vez: demasiados piensan de manera ligera sobre el pecado y por lo tanto también piensan a la ligera del Salvador. Sin embargo, aquel que se ha presentado ante su Dios convencido y condenado, como alguien con la soga al cuello, ese es el hombre que llora de alegría cuando se ve perdonado. Odia la maldad que le ha sido perdonada y vive por el honor y el amor del Redentor por cuya sangre ha sido limpiado. Hermanos, solamente aquellos que viven conscientes de dónde el Señor los sacó y de la deuda impagable que Él les perdonó, son los que tendrán un cada vez mayor amor hacia su Redentor. Oramos. Señor, te agradecemos por tan maravillosa obra que has hecho en Cristo. Señor, perdónanos. Perdónanos por no ver la belleza de Cristo, por no contemplarlo, Señor, por buscar migajas cuando tenemos el pan de vida, Señor, por irnos tras otras cosas, cuando en Él estamos completos, Señor. Señor, te ruego que traigas convicción al corazón de tu pueblo, traigas convicción a cada uno de nuestros corazones. Señor, hay tantas luchas con el pecado, hay tantas impotencias quizás en este lugar. Señor, pero debemos mirar a Cristo. Es en Él que encontramos la gracia y el perdón por lo que somos, Señor. Es en Él que podemos crecer en nuestro amor para con Él. Parece paradójico, pero es así. Es contemplando su obra, su perdón, su amor, que podemos evidenciar luego como resultado cuánto le amamos. Señor, ayúdanos a vivir como deudores perdonados que quieren mostrar a otros deudores el acreedor tan maravilloso que existe. Ayúdanos a no juzgar los pecados. Ayúdanos a no sentirnos superiores cuando no lo somos. Nuestra identidad está en ti, Señor, solamente en ti. Ayúdanos a vivir de esa manera y a mostrar a Cristo a aquellos que no lo conocen. A ver que viven sin estar conscientes de su deuda, pero que nosotros hemos estado ahí y que tú has resplandecido en el rostro de Cristo. Ayúdanos a amar a nuestros familiares. Ayúdanos a amar a nuestros compañeros. Ayúdanos a ver la gran necesidad que tienen de ti como nosotros. No solamente la hemos tenido, sino que la seguimos teniendo. Ayúdanos a ser mansos y humildes como Cristo. Te lo ruego, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.